Llegamos a la noche fatídica, desgraciada. Noche 14 de abril al 15. Sí. ¿Cómo fue? Lo hemos visto mucha gente en películas, pero no sé si es 100% así. Sí, bueno, más o menos. Bueno, sí, a ver, más o menos la gente tiene una idea general de cómo fue. Porque, bueno, aunque en las películas no sea exactamente 100% fiel, fue más o menos así, básicamente, vaya. Eh, fue a las 23:40 del 14 de abril de 1912. Frederick Fleet fue el primero, que era uno de los vigías, avistó el iceberg. Ya estaban muy cerca. No me acuerdo exactamente a cuántos metros de distancia estaban cuando vieron el iceberg, pero estaban muy cerca. Bueno, de hecho no les dio tiempo a maniobrar, pero por eso, que te digo que estaban muy cerca. Entonces nada, los vigías vieron Frederick Fleet y luego Reginald Lee, que eran los dos que estaban en la cofa en el momento en el que colisionó con el iceberg el barco. Lo vieron, dieron tres toques de campana, que era la señal que se utilizaba para avisar de que tenían algo delante, un objeto delante, un obstáculo, vaya, en el camino. Llamaron y bueno, cogieron el teléfono que tenía el nido de cuervo y llamaron al puente de mando, en donde se encontraban pues, los oficiales haciendo turno y donde se encontraba básicamente, bueno, el timonel, vaya, manejando el Sí, timonel en la principal. ruta se preveía que había icebergs. Sí, bueno, es que realmente sí que se preveía, evidentemente. De hecho, o sea, ¿cómo decirlo? Sabían perfectamente que podían toparse con cualquier iceberg. Lo que pasa es que esto que voy a decir sí que es verdad que fue un fallo desde mi punto de vista, garrafal además, porque bueno, durante los días anteriores yo creo que subestimaron la mayor parte de las advertencias de icebergs que le hicieron al Titanic, pues eso, en estos días en los que duró la travesía. Entonces, para que te hagas una idea, los primeros avisos que llegaron al Titanic de icebergs de hielo, vaya, eh, fueron el 12 de abril. Llegaron el 12 de abril por parte de diferentes barcos que querían felicitar al Titanic por su viaje inaugural a través del telégrafo y que aprovecharon para también, vaya, comentarle la presencia de hielo en diferentes puntos de la ruta comercial del Atlántico Norte. Entonces, estamos hablando del 12 de abril más o menos. Unos días de viaje muy prematuros, porque estamos hablando del principio, no llegó ni a la mitad de la travesía cuando recibieron los primeros avisos de icebergs. Entonces, la única medida para el tema de los icebergs de la que se tiene constancia que mandó realizar el capitán fue desviar la trayectoria del barco un poco más hacia el sur, hacia una zona donde probablemente no se pudieran encontrar con icebergs. Pero bueno, a ver, es evidente que no fue suficiente, porque o sea, debería haber sido que debieron de tomar más medidas, teniendo en cuenta que continuaron recibiendo alertas de hielo durante los siguientes días. Bueno, siendo el día que más avisos recibieron el 14 de abril, que fue el último día del Titanic navegando. Pero bueno, a ver, digamos, para ir un poco por partes, el desvío de rumbo que te he comentado un poco más hacia el sur que ordenó el capitán Smith, se hizo con la intención de no encontrarse con hielo, vaya, evidentemente, resulta que ese año los bloques de hielo que venían del norte de la zona de Terranova y tal, se desplazaron más al sur de lo normal, movidos por las corrientes. Ese año, además, concretamente. Entonces, evidentemente, esto hizo que la medida de desviarse al sur no sirviera de nada. Ya después, en los días siguientes, continuaron recibiendo alertas de hielo y la velocidad permaneció constante. En lo que a velocidad se refiere, el barco no modificó prácticamente. No, la velocidad del barco no se vio modificada, digamos, en ninguna parte a lo largo de la ruta del viaje que hicieron, vaya. Entonces, llegó el 14 de abril, seguían yendo prácticamente a toda máquina, vaya. No a toda máquina del todo a tope, pero muy cerca. Llevaban aproximadamente 20-21 nudos. La máxima era creo que 23 Es nudos. verdad lo que dicen las películas de... Se metieron más prisa para llegar, para sorprender.
Sí, es verdad que Bruce Ismay presionó un poquito al capitán bueno, para ir más rápido y así, bueno, Sí, básicamente para para... fardar. Decir, mira, hemos llegado, no sé cuánto era, Exacto. un día antes o lo que sea. Efectivamente, entonces, bueno, continuaron, bueno, recibieron alertas de hielo y como te digo, la velocidad permaneció constante. Entonces, llega el 14 de abril, que bueno, que como ya te he dicho, fue la última noche donde el Titanic navegó, perdón, día donde el Titanic estuvo navegando. Y bueno, en este día los avisos por presencia de icebergs se intensificaron, recibiendo un total de 7 avisos por parte de diferentes barcos aquel día. 7 avisos en O un sea, solo día. que no son eh, pocos. sí, sí, recibieron avisos de barcos. Bueno, lo tengo aquí, por ejemplo, el Caronia, el SS América, el Baltic, también el propio Californian envió mensajes y también un barco llamado Mesaba. Mesaba envió un telegrama también alertando al Titanic por presencia de hielo y dicho telegrama nunca llegó al puente de mando. Entonces, Joder. un poco... En este aspecto, en temas de los telegramas y el tema del Mm, radiotelégrafo, un poco, desde mi punto de vista, hubo un poco de desorganización. Un poco de desorganización y sobre todo que subestimaron. mm, Digamos, el capitán sobre todo, pero yo diría que un poquito en general se subestimaba un poco el hecho de que pudieran encontrarse mm. bueno, con los icebergs, Sí. vaya. Entonces, Mm. como ya te digo, el Titanic mantuvo la velocidad de 20-21 nudos, Sí, apenas se sí. tomaron medidas y tan solo la noche del hundimiento se advirtió a los oficiales de que estuvieran atentos por si aparecía cualquier cosa, Mm, bueno, iceberg y tal, y ya. mm. Vale. Y luego, no, perdón, dime. Nada, te iba a preguntar, que esto luego irá a las teorías conspiranoicas. Claro. ¿Es un iceberg puede hacer ese tamaño? O sea, la raja que le hizo a... Siempre me equivoco, no sé si fue en proa, en popa, no sé dónde fue. Fue en el lado de estribor de... Ah, Sí, en la zona de proa, en el lado de estribor por debajo del nivel, o por sea, debajo del nivel del mar. De hecho, ¿puede pasar? O sea, tiene esa fuerza... O sea, si realmente aquí hay... Porque luego dicen que había un incendio ahí y tal, que bueno, que ahora Sí, hablaremos lo sí, demás al sí. final, pero... A ver, sí, a ver, en un principio... A ver, es que hay diferentes... Yo sobre este tema concreto he escuchado diferentes, bueno, teorías entre comillas, porque esto no es conspiración. Son diferentes teorías que pudieron pasar. Mm, Una de ellas, vaya, una de ellas es la del incendio, que ahora la comentaré, pero por ejemplo, la que yo diría que tiene más, o sea, que no soy un experto, quiero decir, pero la que yo diría que tiene más sentido, podríamos decir, fue la que, bueno, o sea, estaba el iceberg, básicamente, y nada, la fuerza del impacto hizo que los remaches saltaran. Hizo que los remaches saltaran porque sí que es verdad que parte de los remaches que tenía el Titanic no eran de acero, eran de hierro. No, los remaches no, las planchas me refiero al casco, tal. sí. Y entonces, vaya, me refiero que la fuerza del impacto hizo que los remaches saltaran, provocando que las planchas de acero se desolaparan, por decirlo de alguna manera, permitiendo así la entrada de agua. Permitiendo así la entrada de agua. Pero ¿qué pasa? Que, claro, mucha gente habla del incendio, y bueno, lo del incendio es en parte verdad y en parte mentira. De hecho, tengo un vídeo en el que lo explico, porque, a ver, realmente en el Titanic hubo un incendio. Hubo un incendio, de hecho, el incendio fue en una de las carboneras de las salas de caldera, la sala de calderas número 5 creo yo que era, que hubo un incendio porque en las carboneras, que era donde se almacenaba el carbón, para que los fogoneros iban cogiendo palas para echar a las calderas, pues en estos almacenes, en los que se llamaban carboneras, hubo un incendio. Entonces, claro, el fuego, claro, las altas temperaturas en ese punto, digamos que pudieron dejar el acero del barco, el casco, ¿cómo se dice? Incandescente, como que lo debilitaron, vaya. Las altas temperaturas debilitaron esa parte del casco, las carboneras, estamos hablando en una parte del barco muy baja por debajo del nivel del mar, de hecho, y nada,
que las debilitó y entonces, como las planchas de acero en ese punto las estaban debilitadas por el incendio, pues el iceberg eh, consiguió romper con facilidad, bueno, consiguió, vaya, hacer no un boquete, sino reventarlas, vaya. Permitió el paso de agua con muchísima más facilidad. Pero tampoco. Pero es que lo del incendio hay que cogerlo un poco con pinzas porque no. Yo, y bueno, y objetivamente se supone. O sea, diría que fue así, porque a las pruebas me remito, vaya. Es que perdón. A ver, es que el tema del incendio se cogió fama sobre todo a partir de un documental de 2017-2018 en el que descubrieron unas fotografías del Titanic antes de comenzar sus pruebas de mar y en una de esas fotografías en el casco aparecía como una mancha oscura, aparecía una mancha oscura y entonces en este documental básicamente lo que se limitan a decir es que esa mancha oscura es porque dentro había un incendio y entonces eso lo justifican para decir que fue el iceberg rompió en esa parte, bueno, colisionó en esa parte del incendio, permitiendo así la entrada de agua. Lo que pasa es que si nos fijamos si comparamos un poco lo que realmente pasó, el incendio de la Carbonera número 5 y el incendio que nos muestran en el documental, que es en el que cree la gente que por el cual se debilitó el acero, es que si analizamos, esto se vería muchísimo mejor con fotografías, pero bueno, rápidamente, Sí, si vemos, luego por aquí iré poniendo fotografías mientras hablamos. si vemos la fotografía con la mancha negra y luego comparamos en dónde se ubicaba realmente, siguiendo los planos, dónde se ubicaba la Carbonera número 5, una y otra no se encontraban absolutamente para nada en la misma zona. Entonces, de hecho, la mancha negra está bastante más arriba, y bastante más adelante que la propia Carbonera número 5, donde realmente hubo un incendio. Esto es real, hubo un incendio, no es una teoría ni nada. Entonces, claro. Espérate que pierdo el hilo, macho. Bueno, básicamente eso, que contrastando estas dos cosas, la realidad y la teoría del documental que yo te comento, podríamos llegar a la conclusión de que el incendio no fue parte, Vale. no Sí, sí. tuvo que ver en ninguna parte del hundimiento. Yo diría que fue más bien el tema de las planchas de acero que los Claro, remaches. debilita. Sí, el calor lo debilitaron. Pero no, luego luego hay otras personas que dicen que el iceberg rajó al barco por debajo, le hizo una raja por debajo, y esta es una teoría bueno, que últimamente ha cogido alguna fuerza porque un experto que se llama Parks Stephenson la está contemplando como una posibilidad. Entonces, bueno. Bueno, Pero yo diría que fue lo del el tema de que saltaron sí. los remates.